Bienvenidos a mi canal Llegamos a Creer, un canal que está dedicado al estudio de los 12 pasos. Y en esta ocasión vamos a hablar de un libro cuya creación parece todo un milagro, un libro muy inspirado, que está lleno del deseo de vivir, de aprender a vivir y de ser feliz, que nace a partir de un trato entre un hombre ya cansado de sufrir y Dios. Un libro cuyo mensaje fundamental no es otro que el del amor, el aprendizaje de la capacidad de amar. Este libro ha sido llamado Las leyes de la enfermedad mental y emocional. Así que para empezar este audio podemos contar un poco acerca de su historia, empezando desde el principio. ¿Cómo fue que se concibió la idea de este libro de las leyes de la enfermedad mental y emocional? Era la última vez que Grover B., fundador de Neuróticos Anónimos, intentaría suicidarse. La última vez que intentaba suicidarse. Solo quería matar el dolor, dice Grover. No era verdad que quisiera acabar con mi vida, pero entendía que la única manera de acabar con el dolor, un dolor que era insoportable, era acabando con la vida. Y era su último intento de suicidio, y él estaba seguro de que esta vez no fallaría. Aunque por las dudas, por si llegaba a fallar, decidió hablarle a Dios, pero de una manera diferente a como lo había hecho antes. Una manera en la que quizá nunca antes había hablado con Dios ni se había acercado a Él. Una manera en la que nunca creyó o en la que no pensaba que se pudiera hablar con Dios. Esto fue lo que le dijo: voy a intentar suicidarme. Esta vez haré un trabajo realmente bueno, con el cual debo morir. Será un trabajo convincente. Si tú me dejas vivir después de este intento, entonces aceptaré mi dolor e intentaré vivir tan bien como pueda. Si me dejas morir, entonces habré hecho lo correcto, así que lo dejo en tus manos. Y sin duda, después de que nosotros leemos o hemos leído los libros que Grover escribe después de este trato con Dios, reflexionamos y pensamos que hubiera sido una gran pérdida o una pérdida muy enorme el que él hubiera llegado a conseguir este intento de suicidio. Pero no lo consiguió. Los que hemos leído la historia sabemos cómo fue fallido este último intento de suicidio. Y no solo no lo consigue, sino que se da cuenta, como una especie de revelación, que ese compromiso que acababa de establecer con Dios ahora le daba un sentido a su vida, un sentido que nunca antes había experimentado. Así que el mismo Dios le respondió de esta manera: tú vivirás y encontrarás un método para aliviar el dolor y vivir una vida útil y feliz. Y este libro de las leyes de la enfermedad mental y emocional es el resultado de ese vivir, en el que se presenta precisamente ese método para aliviar el dolor que Grover descubre a través de la inspiración de Dios. A través de haber podido aceptar el dolor y convertirlo en una herramienta espiritual, algo que se nos va a narrar a lo largo de todo el libro. Cómo darle un sentido a nuestro dolor, cómo aceptarlo y cómo convertir este dolor en una herramienta espiritual que nos lleva a la adquisición de la capacidad de amar. Es lo que nos va a hablar Grover a lo largo de este libro, ¿eh? Cómo darle un sentido a este dolor. Y si nosotros leemos este libro y leemos
la experiencia de Grover antes de su último intento de suicidio, podemos observar detenidamente que en su trato con Dios ya se nos revelan los 3 primeros pasos de recuperación que vienen en los 12 pasos. El primero, que es la aceptación; el segundo, que es la confianza o fe en un poder superior para adquirir un sano juicio; y el tercero es la decisión de poner esa dificultad al mismo tiempo que se pone la vida y la voluntad en manos de un poder superior. Y estos 3 pasos, tanto aceptar como llegar a tener una clase de fe y la confianza para soltar, se resumen en un axioma que es muy conocido en los grupos anónimos. El axioma es el siguiente: yo no puedo, Dios puede, por tanto, se lo dejo a Él. Esto es lo que observamos en ese contrato o trato que Grover hace con Dios. Grover le dice a Dios que con este dolor no puede, que está seguro que Dios sí puede, y entonces, por consiguiente, se lo deja a Él. En el primer paso de recuperación, Grover lo vemos prometer a Dios que aceptará su dolor, es decir, que vivirá con Él, aunque el dolor nunca se vaya. Esta es una decisión que le da una tremenda paz a Grover, porque él se da cuenta de que a través de la aceptación va a poder convivir con su dolor de una manera tranquila y en una manera en la que la rebeldía quede a un lado, ¿eh? En el segundo paso, Grover demuestra un sano juicio, una forma de pensar que antes no había tenido. El solo hecho de pensar que su dolor podría ser aceptado ya nos demuestra que en su trato con Dios, Grover ya tenía una nueva manera de pensar, muy diferente a la que antes tenía, en la que solamente quería acabar con su dolor. Ahora ya no trata de acabar con su dolor, ahora dice, va a tratar de vivir con él. Y él se da cuenta, algo que no hizo antes, que una persona o cualquier persona, cualquiera de nosotros, puede intentar vivir lo mejor que pueda a pesar de su dolor. Es decir, que la vida de cualquiera de nosotros, puede abrirse paso a pesar de lo que nos dice el dolor que estamos teniendo. Entonces esta ya es una recuperación de un sano juicio, donde la persona, en este caso Grover, se da cuenta de que es posible vivir a pesar de lo que se esté pasando, ¿verdad? Y ya no querer acabar con esa parte que nos hace la vida tormentosa o que nos convierte la vida en un infierno. Así que en el tercer paso, después de haber hecho esta aceptación y compromiso de fe, Grover decide poner su vida y su voluntad al cuidado de Dios. Nuevamente entra en juego la palabra decidir. Cuando la persona decide que va a poner algo en manos de Dios, algo que esa persona ya no puede controlar o manejar. En este caso es un poder superior. Para los que no creen en Dios pero están practicando los 12 pasos, pueden concebir a Dios como el amor. Entonces, este paso podría convertirse en la decisión de poner nuestra vida y nuestra voluntad al cuidado del amor. ¿Qué significa? Que voy a tratar de vivir lo mejor que pueda y que mi voluntad siempre va a estar al pendiente de ser una voluntad amorosa. Y mis relaciones con los demás tienen la prioridad de que van a ser relaciones basadas en el amor y no en el egoísmo. Entonces el amor se puede convertir en mi poder superior. Cuando yo decido amar a las personas, mi vida cambia. Y ya estoy poniendo el tercer paso en manos de un poder superior que sería el amor. Y para los que hemos podido concebir un poder superior como Dios, pues se nos resulta más fácil
pues en nuestro contacto consciente con Dios hace que nos dirijamos a Él para poner en sus manos aquello que nosotros ya no podemos seguir cargando. Y Grover, para ese momento, para su propio caso, él sabe, se da cuenta, que quizá de otra manera no va a poder sobrevivir, que si no intenta poner su dolor en manos de un poder superior, la vida le va a ser muy difícil y quizás sea muy difícil sobrevivir. Entonces, al poner su vida y su voluntad al cuidado de Dios, Grover descubre que muchas cosas le dejan de pertenecer, por lo que después de esto, Grover no volvió a pensar nunca más en quitarse la vida. De hecho, al reflexionar sobre la vida, Grover se da cuenta que esta misma vida, la que antes le creía que era dueño, ahora le deja de pertenecer. Y este es un truco y es una herramienta magnífica para todas las personas que, que creen que su vida les pertenece, ¿verdad? Aquí nos damos cuenta que cuando yo pongo mi vida y mi voluntad al cuidado de un poder superior, la vida se me hace más ligera porque empiezo a experimentar la sensación de que Dios es quien cuida de mi vida y no yo. Entonces, a pesar de el dolor que estaba sintiendo Grover, él logra hacer estos 3 primeros pasos de recuperación: entregar su vida y su voluntad al cuidado de Dios, y se dedica a cumplir la promesa que le hace a Dios. Al principio, podemos imaginarnos a Grover preguntándole a Dios: ¿y por dónde debo comenzar? Es decir, ya una vez que ese deseo o la voluntad de suicidarse es cambiada por la voluntad de un Dios amoroso, un Dios que le aconseja, le sugiere que trabaje con las demás personas que están sufriendo, entonces Grover se da cuenta de que no sabe por dónde empezar. Y lo vemos y observamos que Grover comienza primero por entender que padece una enfermedad que tiene una causa y que esa causa lo lleva a tener ciertas manifestaciones en las que es posible la revelación de la existencia de esta enfermedad, y además que esta enfermedad puede ser diagnosticada y que tiene una cura. También se da cuenta de que quizá otras personas en el mundo también padezcan esta misma enfermedad. Esto es algo maravilloso porque cambia muchísimo el concepto de lo que es esta enfermedad para Grover. Él se da cuenta de que quizá no sea el único que está sufriendo esta enfermedad y piensa que hay otros en el mundo sufriendo lo mismo que él y lo mismo que él ha sufrido, y que esta enfermedad puede ser la misma en muchas personas, personas que aún creen, como él creía, que lo que está mal es la vida y por eso intentan acabar con ella. Aquí las personas sufren lo que es el engaño de la enfermedad. La enfermedad cree que lo que está mal es la vida y no el que se tenga una enfermedad. Y cuando se trabaja con esa enfermedad, el concepto de la vida cambia en la persona. Entonces se vuelve necesario explicarles a las personas que están padeciendo esta enfermedad que esto es precisamente una enfermedad y que puede ser curada. Y Gruber se da cuenta que tal vez es necesario que pueda definir lo que es esta enfermedad y por qué esta enfermedad obliga a las personas a vivir de una manera insoportable. Entonces, Grover se pone a escribir. Una vez que se da cuenta que es necesario definir esta enfermedad, se pone a escribir. Pero no tiene un plan detallado, solamente sabe que su dolor o su enfermedad le ha llevado a tener un sentido, y este sentido le obliga a tratar de conocer de qué es lo que está enfermo. Tenemos que tener en cuenta que aunque Grover fue una persona estudiada y aunque eh, su clase de estudios en la que él se encauzó va dirigida precisamente a lo que es la psiquiatría, él empieza por examinar su propia enfermedad, alejado muchísimo de lo que son
los libros especializados en lo que se conocía acerca de esta enfermedad y no entra en controversias con lo que son la ciencia, ni la psicología de ese tiempo, ni todas las novedades psicológicas y psiquiátricas que en ese momento se estaban dando. Él solamente se dedica a encontrar un propio sentido y una definición a su enfermedad, lo que después él va a denominar como leyes de la enfermedad. Sin embargo, una de las novedades que tiene este libro es que no ha sido compuesto precisamente para que fuera un libro. Cuando Grover empieza a definir la enfermedad, no cree o no piensa en escribir un libro acerca de esta enfermedad. Grover confiesa que cada uno de los capítulos fue escrito por separado para publicarse en un folleto que se llama La salud mental y emocional, que se estaba creando en los años 60. Entonces, cuando Grover se da cuenta, dice, experimenta una gran sorpresa y siente un tremendo impacto al descubrir cómo cada uno de los capítulos que él había estado escribiendo anteriormente y que todos eran capítulos por separado, contenían una procesión continua, es decir, desde el primer capítulo hasta el último del libro, llevan un orden en la que se destaca una evolución y un progreso respecto a la terminología de esta enfermedad. Esto es lo que él llama una revelación, porque al no proponérselo él, su propia escritura, sus propios comentarios y definiciones acerca de esta enfermedad le revelan que, o descubre que aun a pesar de que no fueron escritos con la intención de convertirse en un libro, el libro ya se había formado y que cada capítulo llevaba una de las partes de la evolución o el proceso de la enfermedad. Desde la primera parte hasta la última parte, él se da cuenta que llevan un orden y que ese orden funcionan perfectamente y que una de las maravillas de este libro era que el amor era la fuerza que hacía que todo el libro funcionara. Y nosotros cuando empezamos a leer el libro podemos preguntarnos, bueno, ¿por qué el amor? Y es una pregunta que el libro nos responde a lo largo de todas sus páginas. Además, el libro contiene lo que es la esencia de los 12 pasos. Cada paso de recuperación que viene en los 12 pasos está presente en este libro y los vemos aparecer como una luz envolvente, como una esencia inspiradora de que se puede compaginar tanto la práctica de los 12 pasos como la esencia del amor que nos habla Grover en cada una de las páginas de este libro. Y que el amor que contiene el libro es precisamente el mismo amor que nos lleva a ser despertado en los 12 pasos. De hecho, en el quinto paso se nos dice que cada uno de los pasos va a ir en contra de nuestros deseos personales. Es la misma clave que aparece en el libro de las leyes de la enfermedad, donde se nos dice que si nosotros eliminamos el egoísmo de nuestra vida y adquirimos la capacidad de amar, entonces vamos a descubrir una nueva forma de vida y vamos a sentir la salud mental y emocional. Entonces, Grover comprende que este libro que acaba de descubrir demuestra un orden que muy difícilmente podía haber sido planeado. Él contaba con todo el proceso o curso de la enfermedad en una persona. Este libro, quien quiera que lo lea se va a dar cuenta de que lleva un proceso. Este proceso se inicia en su primera parte con las causas de la enfermedad, y Grover nos da muchas definiciones acerca de lo que causa esta enfermedad. También nos dice cómo se manifiesta esta enfermedad en las personas. A pesar de que muchas personas tenemos manifestaciones distintas, la causa siempre es la misma. Y entonces tenemos una misma enfermedad, pero nuestras manifestaciones van a ser distintas, ¿verdad? Y las manifestaciones solamente se eligen al azar. Algunas personas tendrán, por ejemplo, muchos dolores psicosomáticos, otras tendrán fugas como el alcohol, la drogadicción, la sexualidad compulsiva o lujuria,
es un montón de manifestaciones en las que esta enfermedad se extiende. También Grover dedica una parte en la que él puede, o cada uno de nosotros puede darse cuenta de si tiene o no esta enfermedad, es decir, obtener un diagnóstico. Este diagnóstico nos va a servir para lograr lo que es la cura. Y también la cura se nos propone en el libro. ¿Y qué es la cura y cómo voy a llegar yo a obtener esta cura de esta enfermedad? Así que había por fin descubierto que en verdad esto era una enfermedad. Esto es un cambio grande, un cambio muy distinto a lo que se venía detallando sobre este comportamiento neurótico en los años pasados. Él propone que esto es una enfermedad y también propone que hay un proceso dentro de esta enfermedad y que ese proceso cumple con unas leyes, y que estas leyes pueden convertirse en leyes científicas. El enfermo revisa su propia enfermedad y se da cuenta de que la evolución de su enfermedad obedece a ciertas leyes. Y también Grover se da cuenta de inmediato que este libro puede muy bien convertirse en una guía y que quien quiera que fuera, con estar dispuesto, podía servirse de las enseñanzas de este libro para encontrar la solución a su enfermedad. Un enfermo le cuenta a otro enfermo cómo son las condiciones de su enfermedad. El mismo Grover nos menciona, había sido guiado por este mismo proceso, es decir, había vivido este proceso sin saberlo. Y este proceso, al que compara como un camino desconocido, dice, lo ha llevado hacia un destino. Y es muy interesante en lo que nosotros podamos reflexionar que a través de esta enfermedad hemos vivido una especie de camino desconocido. Y gracias a esta enfermedad hemos llegado a un destino que no creíamos que pudiéramos tener. Es decir, la enfermedad adquiere sentido en nuestra vida cuando nosotros intentamos recuperarnos de ella. Entonces nos damos cuenta de que la enfermedad nos lleva a un destino que el libro de leyes nos narra como el crecer como personas, adquirir la habilidad de amar, que es una cualidad propia de personas que padecen una madurez emocional y lo que los 12 pasos mencionan como el despertar espiritual, es decir, una nueva forma de ser y de pensar. Entonces Grover estaba firmemente convencido de que detrás de todo este proceso que se llevó para la creación de este libro estaba la mano de un poder superior. ¿Quién más, piensa Grover, que un poder superior? ¿Quién más podía introducir en un libro que trata sobre una enfermedad que lleva una vida tremendamente dolorosa, la palabra amor? ¿Quién iba a pensar que enfermos mentales, emocionales pudieran adquirir una capacidad de amar que los libraría de todos sus sufrimientos? Entonces, solamente la mano de un poder superior, dice Grover. Y una y otra vez a lo largo de su vida, Grover iba a recordar con amor y firmeza el trato que había establecido con Dios. Y de una u otra manera sabia que Dios se iba a servir de él y de su vida al ser útil, al servir con amor a los demás, y que Dios se iba a servir de Grover para que su vida adquiriera un valor de tal magnitud que lo llevaba a sentir la felicidad de vivir. Una felicidad de vivir muy alejada de aquella felicidad fugaz o falsa en la que Grover egoístamente solo pensaba que sería feliz al conseguir algo o alguien. Y Grover pensaba que solamente podía ser feliz si se liberaba de este dolor. Ahora, con esta nueva revelación, se da cuenta de que a pesar del dolor y a pesar de lo que la vida le traiga, él puede conseguir esta felicidad y que la felicidad está al alcance de su mano. Desde entonces, Grover viviría para servir, para que su servicio fuera capaz de liberar al mismo tiempo que lo liberaba él a miles de personas tanto del sufrimiento como de la muerte. Y al ser salvado de la muerte, también muchos han podido salvarse
de esa misma muerte y salvar sus propias vidas. Así que esas palabras que Dios le confió al despertar Grover y descubrir que seguía vivo, se encuentran presentes en todo el libro de las leyes. Cómo una persona puede encontrar alivio a su dolor. ¿Qué es lo que le dice Dios a Grover? Es una respuesta magnífica, porque Dios no le dice que lo va a curar, tampoco le dice que le va a quitar el dolor. Lo que le dice es: Grover, tú vivirás y encontrarás un método para aliviar el dolor. Estas palabras llenan de principio a fin este libro maravilloso. Entonces podemos ver que la promesa de Dios es que Grover por sí mismo encontrará alivio a su dolor. Y claro, con la presencia de Dios hay confianza para buscar este método que nos ayude a aliviar el dolor. Algo que podemos ver en los 12 pasos, que también son un método para el alivio de este dolor, y que toda persona, dice, tiene el derecho de vivir sin importar lo que esté pasando. Algo que Grover antes no creía. Él pensaba que si se tenía este dolor y se tenía este sufrimiento tan espantoso, ya no se tenía derecho a vivir. Al adquirir la capacidad de amar, se desvanece toda posibilidad de sufrimiento. Esta es una máxima muy representativa de este libro. Al adquirir la capacidad de amar, no hay ninguna posibilidad de sufrimiento. A pesar de las adversidades, la adquisición de la capacidad de amar siempre está presente como una guía en medio de la oscuridad de nuestro camino. El solo hecho de repetir estas palabras, que son dichas para cada uno de nosotros, ya es una manera y una muy buena forma de aliviar nuestro dolor. Nosotros podemos recordar las palabras que Dios le dice a Grover y repetírnoslas a nosotros mismos. Con nuestro nombre podemos decir: tú vivirás y en momentos difíciles encontrarás alivio a tu dolor. Es ahí donde se encuentran el método y donde se encuentra el alivio al dolor en los momentos difíciles. Con esta promesa podemos muy bien empezar a leer este libro, con la seguridad de que si así lo queremos y si nos esforzamos, encontraremos lo que buscamos. No solamente se nos promete que aliviaremos nuestro dolor, sino que lograremos amarnos como no pensamos que podíamos hacerlo. Si nosotros leemos cada uno de los encabezados de los capítulos que contiene el libro, nos vamos a dar cuenta que los primeros capítulos hablan de la enfermedad y del egoísmo. Conforme vamos avanzando en los capítulos, nos vamos dando cuenta que a mitad del libro se empieza a hablar ya de manifestaciones de la enfermedad, como son la ira, como son manifestaciones violentas, como son agresiones, resentimientos, todas las manifestaciones y todos los síntomas que esta enfermedad causa. Pero en la tercera parte del libro empezamos a encontrar que ya hay una progresión hacia la salud. Por ejemplo, hay títulos que dicen: entre más cerca estamos de las personas, más cerca estamos de Dios. Hay uno que es el que resume todo el libro, se llama Resumen de Recuperación. Ahora amo a las personas. Y dentro de este libro no solamente se encuentra el amor a las personas, sino el amor a mí mismo, que se convierte en un amor hacia los demás. Es decir, yo he adquirido una capacidad que puedo empezar a poner en manos de los demás. Al amarme a mí mismo, empiezo a amar a los demás. Y el amor que yo he adquirido transforma toda la negatividad que yo había proyectado en los demás. Todo lo que odiaba en los demás se transforma en una especie de alegría de ser parte de los demás. Así que en los próximos audios, ya que es un libro muy extenso, a pesar de que es pequeñito y que contiene una gran sabiduría, será necesario o me gustaría poder revisar algunos de estos artículos de manera más detenida. Solamente quería hacer una presentación de un libro que para mí es una obra maestra, ¿verdad? Y si nosotros revisamos detenidamente este método que Dios ha inspirado a este hombre
para el alivio de esta enfermedad, podemos encontrar muchas condiciones que nosotros mismos podemos empezar a poner en práctica. Así que si quieren conocer más acerca de este libro y otros libros escritos por Grover, pues sigan en contacto con mi canal y pues yo les agradezco muchísimo el que me hayan escuchado este día y espero que nos volvamos a encontrar en otro audio. Excelente día y un saludo a todos.